Andrea Ros. Hola. O la Ros Tres Delicias, no sé cuál de todas. Bueno, las dos valen. Oye, siempre he tenido curiosidad, ¿por qué lo de la Ros Tres Delicias, aunque me imagino? Pues ese nombre se lo inventó Javi Calvo, porque Javi Calvo hace estas cosas con los nombres, los cambia. Por ejemplo, Verónica, ¿por qué? Hace este tipo de cambios con los nombres, con los apellidos. Y el mío que se inventó era Andrea Ros Tres Delicias. Vale. Y a mí me gustó tanto que decidí ponérmelo como nombre de Twitter. Ah, maravilloso. Bueno, en esa misma línea tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas, porque gracias a Dios eres de las actrices que más cosas estás haciendo, Gracias a Dios. porque según la que está cayendo es muy complicado, pero empezamos de lo más actual al pasado y vamos a volver otra vez al presente y nos vamos a ir al futuro, ¿te parece? Me parece estupendo. Pero 594 invitados ya se han sentado ahí y todos habéis pasado por la misma pregunta. Andrea, tú has hecho muchas entrevistas, muchísimas durante tu carrera, has contestado muchas preguntas, pero esta primera pregunta viene después de testar que todos vosotros tenéis como algo pendiente siempre por contar. ¿Qué te gustaría hoy, Andrea, que no nos olvidáramos de preguntarte en tu caja de música? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues sinceramente no lo sé. No lo sé. No lo sé, creo que me han preguntado de todo ya, cosas barbaridades. Pero esta no. Esta no te la han hecho todavía, ¿no? El que te han quedado pendiente por Claro, preguntar. me parece la pregunta más difícil que me han hecho nunca. Pues vamos a hablar de estas cosas. Bueno, abrimos la puerta, aunque has hecho cine, teatro y tele, pero abrimos la puerta con lo más reciente, que dentro de muy poquito, volvemos a abrir el telón de La Llamada por segunda temporada, después del éxito de la primera, con una obra de dos autores tremendamente jóvenes, pero con un talento incalculable e infinito. Pero tú, ¿cómo recibiste La Llamada? Pues yo estaba viviendo en Barcelona, haciendo una función de teatro allí, y siempre lo cuento así, no tengo apuro en contarlo, y tenía intención de quedarme allí, yo soy de allí, porque no tenía dinero para volver a Madrid. Y tenía intención de quedarme en Barcelona y que pasara lo que me tuviera que pasar. Y me llamó Javier Calvo, que es muy amigo mío hace mucho tiempo, y me dijo, mira, estoy escribiendo con Ambrosi un musical para el hall del Teatro Lara, no hay dinero, no hay producción, nos vamos a repartir la taquilla, es probable que cobres nada por función, pero quiero que estés. Yo le dije, le conté mi situación, digo, a mí no sé si me compensa, me mandó el guión y dije, me tengo que volver a Madrid de cabeza. Y me volví con una mano delante y otra detrás porque el proyecto me parecía tan mágico y con un corazón tan grande que no podía decir que no es. Y del hall pasasteis a pantalla grande, ni más ni más menos, porque además contáis con un elenco maravilloso, Sí. desde la gran Macarena, pasando por ti, es decir, el elenco es fantástico. Pero, según la que está cayendo y la cultura, los palos que está recibiendo por todos los lados, pagar un 21% de IVA, ¿por qué yo tengo que ir a ver La Llamada? ¿Qué me va a cambiar? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué me va a decir La Llamada? Porque justo La Llamada lo que hace a la gente es creer. En esta época en la que la gente no cree en nada, no tiene ilusión, la gente estamos todos perezosos, estamos ya cansados de recibir malas noticias del gobierno, de todas partes, todo es malo, de repente todo es malo, ¿no? Y no hay trabajo, y no hay dinero, y no hay de nada. Y de repente La Llamada es la historia de personas normales que en un momento de su vida tienen que tomar decisiones y se ilusionan y se enamoran y tienen dudas y pierden cosas pero ganan otras. Entonces lo que hace el musical es eso, llenarte de ilusión y hacerte creer que cuando uno persigue una cosa puede llegar a conseguirla, y de hecho el espectáculo de La Llamada es un claro ejemplo de eso. Efectivamente, en esa misma línea quiero que hagamos un ejercicio de presentación del personaje, ¿vale? Sí. Quiero que me digas, yo lo sé, pero quiero que me digas cómo se llama, ¿vale? Y que me cuentes cuál crees que es el mejor defecto y la peor virtud de ese personaje. Pues Susana Romero es una chica, una adolescente completamente normal, pero su peor virtud es que tiene muchas ganas de vivir y eso le hace vivir cosas al límite, y eso tiene doble sentido. O sea, me refiero, cuando tú vives las cosas al límite es muy arriesgado, pero la recompensa es mucho mayor, y eso es lo que le pasa a Susana, que es muy arriesgada, entonces sufre mucho, pero la recompensa después es maravillosa.
ya nos has contestado el mejor defecto y la peor virtud, pero en esa misma línea muchos compañeros tuyos de profesión nos han dicho que existen personajes de los que luego cuando llegas a casa te cuesta como quitarte el traje, ¿no? Que parece que te miras al espejo y sigues viendo a tu personaje más que a ti mismo. ¿Este personaje es de esos de los que te cuesta quitar, que lo llevas puesto? A mí una de las cosas que he aprendido con Susana Romero es que es muy honesta. Es muy honesta y dice las cosas de frente, que muchas veces no las decimos. Pero lo que dice son las cosas bonitas. Te sienta y te dice las cosas bonitas. Y eso hay veces que nos olvidamos de decir las cosas bonitas. Solo decimos las malas muchas veces. La llamada Planeta Gómez Kaminsky, el drac de Sant Jordi, Princesa que dormía, Labrador de Massaire, Un fantasma, La sireneta, Conte Saharaui, Divinas palabras, Tirant-lo blanc, El cor de la ciutat, ya hablaremos de eso, Mar de Fons, Cazadores de hombres, El internado, Águila roja, Hombres de Paco, Aida, Buena gente, Punta escarlata, La fría luz del día, Al final todos mueren, El diario de Carlota, Rec, Salvador Puig-Antich y tu Susana Romero. Todos son personajes. ¿Te imaginas que por aquella puerta entraran todos y cada uno de esos personajes, se pusieran a tu lado, fueras capaz de tocarlos, fueras capaz de sentirlos, tuvieras la oportunidad de mirar cara a cara, a los ojos como te estoy mirando ahora, a cualquiera de ellos, a Susana mismo? ¿Qué crees que te dirían, Andrea? No sé qué me dirían, pero sé que yo les diría gracias infinitas. Y les abrazaría mucho, mucho, porque les quiero mucho a todas. ¿Te imaginas tenerlos delante? ¿Qué sensación tendrías tú? No me lo he planteado nunca. Vivirlos ya es una responsabilidad, porque no dejas de estar dándole vida a algo que en principio no existe. Entonces te sientes creador de alguna forma. Bueno, me encantaría tener a uno de ellos enfrente. En esa misma línea, Andrea, tú has hablado de que eres la creadora, eres la génesis de todo esto, ¿no? De cada uno de los personajes. Si tuvieras enfrente, precisamente, y por volver a recalcar la llamada, a Susana y se sentara aquí conmigo, ¿qué pregunta le haría a Andrea Ros en su caja de música? Me gustaría saber qué ha sido de ella después. ¿Qué ha sido de ella después? ¿Qué crees que ha sido de ella después? Pues no lo sé, yo creo que ha sido una chica muy feliz. Yo creo que ha sido muy feliz, porque en la llamada toma decisiones que la llevan hacia un lugar distinto del que ella pensaba que iba a ir. Pero me gustaría saber de quién se ha enamorado, qué ha hecho, qué ha estudiado. Me gustaría saber si es feliz. Y esta se contesta con un sí o con un no. ¿Andrea Ros es feliz? Sí. ¿Estás donde quieres estar? Sí. ¿Cuál es tu límite? ¿Mi? Tu límite. ¿Límite? No hay límite. No hay límite. Nunca hay límite. Dentro de tu desarrollo profesional hemos notado que existe una carga teatral de mucho peso, con personajes de una intensidad bastante evidente. Hemos tenido dentro de los invitados de la caja de música muchos que han pertenecido al cor de la ciutat. Creo recordar a Pep Antón, a la eterna Mariona Rivas, ha estado Kim Gutiérrez, habla tú, parece que nos ha dado por la trilogía el cor de la ciutat. Pero todos nos han hablado, incluida Vicky Lungo también ha estado, nos han puesto desde una perspectiva doble, bueno, triple, porque Peris Mencheta nos dio otra perspectiva de que el teatro o bien es una ducha espiritual que todos los actores necesitáis hacer, que os lo pide el cuerpo. Nos vamos a otro extremo, en el que decía que el teatro es repetir, es como ese punto cansino, ¿no?, de ir a hacer todos los días lo mismo. Y luego nos vamos al extremo Peris Mencheta, que nos decía que el teatro es vida. El teatro, cada función, cada matiz, el público es diferente, ¿no? Tiene que tener algo diferente para que el teatro tenga vida. De ese triángulo de definición, ¿dónde se sitúa Andrea Ros? Al ladito de Peris Mencheta. Para mí, el teatro es el chute de adrenalina más brutal que he vivido nunca. Este último año de mi vida lo he estado dedicando prácticamente entero a hacer teatro sin parar. Y yo me hice actriz para contar historias. A mí lo que me emociona es contar historias a alguien. Y en el teatro, la historia la cuentas directamente a ese alguien y recibes el feedback en ese mismo momento. Y es magia. De verdad que para mí es magia. Sobre todo ahora haciendo Planeta Gómez Kaminsky, que es un monólogo sobre una chica que sufre mucho en la vida. Yo estoy 1 hora y cuarto hablando a público. Y contar la historia de esa chica, esa historia que tanto duele, porque esa chica sufre mucho, contarla directamente a alguien y ver que ese alguien está recibiendo esa historia y llora porque realmente está sintiendo eso para mí es magia. Vamos a coger esa magia, ¿te parece?
Dos grandes Fernandos de la escena, que también han hecho teatro y están haciendo teatro ahora mismo, que es Fernando Guillén Cuervo, hijo, y Fernando Tejero, nos pusieron, tú has hablado de contar historias, nos pusieron en la tesitura de qué era ser actor, qué era sentir ser actor. Uno de ellos nos dijo que para él ser actor sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades, al loro la definición. Otro sí iba al otro extremo y puntualizaba y decía que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. Y el gran Antonio de la Torre hace un ratito nos decía que él era del to play, ¿no? Del jugar. Porque en el fondo tú eres Andrea Ros que estás contando la vida, ¿no? De Susana, por ejemplo. ¿En qué sentido, dónde te mueves tú la definición de ese sentimiento por ser actor? A mí no me gusta ponerme nada filosófica con mi trabajo, no creo que seamos nadie especial. Creo que somos un día... Tristán Ulloa me dio un consejo cuando yo tenía 12 años que no se me va a olvidar en la vida. Me dijo, tu trabajo no es más especial que el del resto, simplemente que el tuyo se ve. Entonces a mí no me gusta ponerme filosófica sobre qué somos. Yo empecé a ser actriz con 6 años porque me gustaba jugar a ser otras personas. Y es lo que me gusta, contar historias, jugar a ser otras personas, a vivir otras vidas que jamás viviré y las puedo vivir de repente un rato encima de un escenario y sobre todo contarlas al público y recibir la respuesta del público. A mí eso es lo que me hace feliz. Y en esa línea, tú has tenido personajes que van desde la más pura comedia al más puro drama, sin mediar en el medio. ¿Cómo uno se prepara para tener personajes de tanta carga emocional tan distinta? Es decir, de pasar al drama a la comedia sin pasar por el medio, sin pasar por el gris. Eso mentalmente tiene que ser duro. Yo es que siempre lo he vivido como un juego. Tú eras del to play, ¿no? Como se suele decir. Y me he formado mucho y me gusta mucho formarme y hacer cursos y la técnica, todo lo que se habla de la técnica me gusta mucho, pero yo nunca quiero olvidarme de jugar y de la intuición. Yo no me gusta que actuar influya en mí después. Yo quiero salir de una función y aunque haciendo Daniela, por ejemplo, Planeta Gómez Kaminsky, aunque ella sufra, yo no quiero salir de la función sufriendo. Entonces a mí nunca me influye. Consigo que no me influya. Que es una virtud, eso bueno, podríamos decir. Como hemos hablado antes de las virtudes y los defectos, pero tú como artista, como actriz, hemos hablado de la mejor virtud y el mejor efecto de tu personaje en La Llamada, pero ¿y de los tuyos? ¿Cuál es tu mejor defecto y tu peor virtud como actriz? Hostia, me pillas, Me considero muy responsable a la hora de trabajar, muy constante. Qué fuerte, qué mal, no sé decir un defecto. Eso es como horrible, ¿no? El mejor, el menos malo. Quizás tu perfeccionismo que dicen que tienes. Quizás, puede ser, sí. Sí, soy muy quisquillosa con mi trabajo. A veces un poco fustigadora, ¿no? Sí, bastante. A veces demasiado incluso. Sí. Bueno, pues en esa misma línea y haciendo un guiño, porque también hemos tenido a la gran Elisa, muy bien, hemos tenido a Andrea Duró, también tienes un proyecto maravilloso que está a puntito de estrenarse. Además un proyecto también muy coral, porque es multidirigido, si me permite la Real Academia de la Expresión. Has participado en Al final todos mueren. ¿Bajo la dirección de quién? De Roberto Pérez Toledo. Maravillosa, del gran amigo Mi Vida Rueda. ¿Qué historia es la que tienes tú dentro? Porque es una multihistoria. ¿Qué parte de la historia es la que tiene Andrea Ros? La historia de Roberto es 13 días antes de que un meteorito impacte en la Tierra y son unos jóvenes que están en una piscina municipal. Hay varias historias que se entrelazan y la mía es una chica que se llama Cris y la gente la llama la Follavírgenes. Corre el rumor de que ella vive, ahora que ya el mundo se va a acabar y ya no hay nada que hacer, que ella vive en los vestuarios y se dedica a follarse vírgenes. Corre la leyenda y el rumor. Entonces aparecen dos chicos que quieren desvirgarse antes de morir y en realidad lo que ella quiere y lo que ellos quieren es encontrar a alguien con quien pasar las últimas horas de tu vida, que es lo que cuenta un poco la película, ¿no? Con quién quieres pasar los últimos momentos de la vida cuando sabes que va a terminar seguro. ¿Con quién quisieras pasarlos tú? Yo con mi familia. Andrea, tú casi desde el principio has sido aplaudida por el público y por la crítica. Has tenido trabajos tremendamente valorados, con justicia, pero ¿consideras que el aplauso desmedido, el halago del público puede llegar a
descentrar, levantaros un poco los pies del suelo y llegaros a descentrar de lo que verdaderamente importa? Sí. Sí, desde luego sí. Yo he tenido la suerte de rodearme de gente que me aplaude las buenas funciones y me critica las malas, que creo que es lo más importante. Está muy bien que te digan que lo haces bien, pero hay que saber medir eso, porque yo siempre lo pienso, a un cirujano nadie le aplaude después de una operación, a un profesor nadie le aplaude después de una clase. Entonces, yo me tomo el aplauso siempre como un regalo, como algo que viene de más. Yo hago mi trabajo y me voy. Que encima me aplauden, hostia, es una sensación maravillosa. Pero he aprendido, me han enseñado a separar eso y a recibir. Yo, de hecho, recibo mejor las críticas malas que las críticas buenas. En esa misma línea ya hay una frase que me ha gustado mucho y te la voy a recoger, pero te la voy a justificar con Twitter. ¿Tú tienes Twitter? Sí. ¿Qué es? ¿Arroba? Larros 3 delicias. Efectivamente, ya lo hemos dicho antes, pero, Andrea, si tú cogieras tu móvil y pudieras mandar un mensaje directo a esa niña de 6 años que soñaba con ser otras vidas, con vivir otras historias, ¿qué le dirías desde este sofá, desde octubre del 2013, a punto de estrenar una segunda temporada de La Llamada? Le repetiría lo mismo que me ha repetido mi madre siempre, que es: no olvides nunca de dónde vienes. ¿De dónde viene Andrea Ros? De Tarrasa, una ciudad muy cerquita de Barcelona. Y en esa misma línea tú has dicho, precisamente en una entrevista, que eres una mujer que te gusta atesorar recuerdos. Te gusta guardar recuerdos, fotografías, te gusta pensar, de vez en cuando mirar atrás. Pero Andrea, imagínate que hoy, al hilo un poco de los últimos días, o de que al final todos mueren, recibieras una carta en la que te diría: Andrea, hoy todos tus recuerdos se van a borrar, menos uno. ¿Qué recuerdo guardaría Andrea Ros en una fotografía? La primera vez que tuve a mi hermana Berta en mis brazos cuando nací. ¿Cómo fue esa sensación para ti? Fue brutal, yo creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo, porque yo tenía 3 años y medio y es uno de los primeros recuerdos. Era Navidad y estaba en el colegio y vinieron a recogerme al colegio. Y me acuerdo de entrar en la habitación y ver a mi madre tumbada con mi hermana en brazos. Andrea, esa sensación es impagable. Sí. Pero para aquellos que ya os hemos disfrutado en el teatro, ¿qué nos puede o qué nos va a aportar de nuevo la segunda temporada de La Llamada? Vamos a ver algo diferente, pues, porque os hemos visto ensayar además en el local de ensayos. Hemos visto ensayar. Sí, hay un par de escenas más que terminan de contar un poco la historia, y lo que cambia mucho es la escenografía, porque en el hall era todo muy reducido y ahora al hacerlo el teatro todo se abre. Y eso, la escenografía ha cambiado un poco y es mucho más visual, porque ahora es a la italiana y es mucho más musical que antes. A pesar de tu carga eminentemente teatral últimamente, has participado en proyectos de televisión, como fue el caso, recordémoslo, de Punta Escarlata, que has participado en otros muy conocidos. Pero yo quería saber, a la Andrea espectadora, tú que lo ves desde el punto de vista espectador y desde el punto de vista principal, ¿tú de verdad, ahora que no nos oye nadie, tú te crees los shares de televisión? No, nunca. ¿Tú conoces a alguien, conoce a otro alguien que le da el play y dice: no, yo conozco a alguien que tiene el aparatito? No conozco a nadie. Y además eso siempre me ha dado mucha rabia, porque es algo que consigue que consigue romper con el trabajo de mío en muchos casos y de muchos compañeros. Y me parece una forma muy injusta de medirlo. Así que no me lo creo. ¿Y cuál considerarías que sería una solución para intentar medir la audiencia, intentar que todo pues tenga no lo sé. un equilibrio? La verdad es que no lo sé, pero yo, el ejemplo de Twitter, por ejemplo, yo he visto series muy bien criticadas en Twitter y muy seguidas en Twitter y que después tienen un share horrible y las quitan. Y digo, pero si yo no paro de leer críticas buenas, ¿cómo? Pongamos un ejemplo: Imperio, Por ejemplo, Homicidios. Homicidios, esa serie. Sí, muchas. Y yo me he encontrado en series que digo, ¿y esto por qué lo quitan? Pero si la gente lo sigue. Yo recibo respuesta de la gente. Todos los compañeros tuyos de profesión nos mencionan que cada proyecto aportan como una cara más a esa joya interpretativa, ¿no?, que tenéis cada uno, que os aportan algo más profesionalmente hablando. ¿Qué te ha regalado a ti La Llamada por un lado y al final todos mueren por otro? La Llamada me ha vuelto la ilusión un poco por esto, porque yo antes de La Llamada había pasado una época justo en la que no tenía mucho trabajo, en la que siempre llegaba a los castings
final y siempre cogían a la famosa, ¿no? Y yo estaba frustrada, digo, "Ah, hay que ser famosa para trabajar, y yo no lo soy. ¿Cómo vuelvo a creer en esto? Me había desilusionado mucho con eso. Y de repente la llamada me ha vuelto mucho la ilusión con mi trabajo. Partiendo de esa base, profesionalmente hablando, ¿vale? ¿Alguna vez has tenido la tentación de decir, hasta aquí hemos llegado? Nunca. Me dedico a otra cosa, ya si eso ya sí volveré. Nunca. Yo si no trabajo me muero. No, nunca. Yo no podría hacer otra cosa. ¿Y te ha coincidido alguna vez algún proyecto que te coincidiera con otro y tuviste que decir, ay, no puedo hacerlo? Sí. Y además justo hace poco. ¿Has visto el resultado final? No, todavía no. Andrea, ahora que además desde la Caja de Música nos hemos metido en un proyecto de cortometraje y tú apostaste en su momento, pues Hannah O'Malley, 8, La Noche Rota, ¿consideras que el cortometraje, la Casa de la Portera, el microteatro, el pasillo del Teatro Lara son fórmulas para acercar a la gente la cultura después de meterles el estacazo, el 21% del IVA? Son formas, sí. No el fin, sino el medio para intentar seguir acercándolo. Sí, la gente no puede pagar los 30 euros que valen algunas funciones. Entonces está bien que haya funciones que valen 4, aunque duren menos. Y además lo que da es mucho trabajo a actores, que necesitamos trabajo, somos 3.500. Necesitamos trabajo y eso da trabajo. O sea que yo estoy muy a favor de eso. De hecho lo he hecho cortos, he estado en microteatro y para mí también es una experiencia, es otra forma de trabajar, a mí me gusta mucho. Salvador Puig Antich, Rectos, El diario de Carlota, Casi nada, maravillosa película, La friadu del día, ¿qué podemos decir de ella? Y al final todos mueren. A la hora de ver la manera de enfocar el trabajo desde la perspectiva de, ya no del cortometraje, sino del cine, del teatro y de la televisión, ¿existe mucha diferencia de contraste a la hora de ritmos? Recuerdo, y retomando una pregunta de hace bastante tiempo, ¿no? Decían que la tele es como, aquí tienes el personaje y haz lo que puedas. El teatro es como mucha más elaboración y el cine tenéis hasta un coach que os dice y os orienta a dónde podéis ir. ¿Cómo ha sido desde ti esas tres perspectivas a la hora de preparar estos trabajos? Es muy diferente porque el teatro lo que tiene es el directo, o sea, no hay forma de parar, o sea, no puedes irte y decir, voy a volver a hacerlo. Entonces tiene esa magia de la inmediatez. La tele es eso, lo que decías, es un ritmo frenético de 15 secuencias al día, tú tienes el personaje tal, te sabes las secuencias, llegas, haces un pase de texto y grabas, punto. Y el cine, pues a mí me gusta mucho porque tienes realmente tiempo para construir algo muy bonito con el cine. ¿Qué sí y qué no sacrificarías por triunfar? Aunque triunfar ya lo has hecho. Bueno. ¿O en vías de? No, es que no sacrificaría, para mí no consiste en sacrificar. Te hago una vuelta a la pregunta. Venga. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado esta profesión? Me ha dado muchas alegrías y mucha gente que quiero y que me ha llevado a muy buen sitio. Y lo que me ha quitado es pues tener que irme de casa muy joven, perderme, por ejemplo, a mi hermano crecer, ¿no? Mi hermano nació hace 6 años y yo llevo en Madrid 3, ¿no? Entonces me he perdido cosas suyas, con mis amigas de toda la vida, que siguen siendo mis amigas, pero las veo poco a mi familia. Eso quizás es lo que más cuesta, ¿no? Decir, tengo que ver a mis padres una vez al mes porque tengo que estar aquí y trabajar, que no me importa, pero a veces echas mucho de menos. Haciendo un guiño a la película Volver a nacer, de Penélope Cruz, si te dieran la oportunidad de volver a nacer y los mal llamados personajes episódicos o aquellos que no tienen la vida o el recorrido que se merecen, si tuvieras la oportunidad, de volver a nacer, ¿volverías a hacer o a dar todos los pasos que has dado? Absolutamente sí. Y si pudieras recoger alguno de esos personajes que tuvieran una vida más cortita de lo normal y los pudieras haber llevado hasta el final, ¿qué personaje te hubiera gustado recoger o te gustaría recoger de nuevo y volverlo a hacer? Probablemente el personaje que hice en Los hombres de Paco. Buena respuesta. Y ya para terminar, La llamada tiene una carga musical importantísima, pero ahora que están tan de moda, Marta tiene un marcapasos, Hoy no me puedo levantar, o nuestros vecinos aquí El Rey León, ¿te has planteado alguna vez hacer un musical propiamente dicho como tal? Sí.
Sí, sí, porque yo bailo y canto desde pequeña. Empecé a formarme en canto y baile igual que en interpretación. Y para mí siempre ha sido como un sueño. Yo siempre he soñado con Broadway, esta cosa como la Gran Manzana, esas cosas como a lo grande. Sí, siempre he soñado con el mundo musical, es algo que me gusta mucho, porque creo que un musical es un sueño todo el tiempo, ¿no? Es como ser un niño y me encanta, sí, me encantaría hacer un musical propiamente dicho. Un sueño cumplido y otro por cumplir. Un sueño cumplido. La llamada es un sueño cumplido. Y un sueño por cumplir. Probablemente trabajar con Daniel Sánchez Arevalo. Una futura prima oscura casi negra. Fabuloso. Seguimos y ya para ir terminando la antepenúltima pregunta. Andrea, dentro de esos sueños por cumplir, de esas posibilidades, ¿a qué nunca le dirías que no? Profesionalmente hablando, aparte de Daniel Sánchez Arevalo. Al esfuerzo. Yo quiero que me propongan trabajos que me cuesten de mucha dedicación. Por Twitter, y tú tienes una vida tuitera casi consagrada, eres muy tuitera. Bueno. En uno de los últimos análisis que se hizo de la red en español, tu perfil, tu persona, tu personaje, sí, es considerado uno de los referentes en la gente joven a nivel nacional. ¿Qué me dices? Por eso nos gustaría continuar con una línea argumental dentro de la caja de música, que es de la formación. Tú has hablado de que estás constantemente formándote. ¿Tú eres una actriz de inspiración, de formación o un poquito de ambas? De ambas, porque creo que la forma de hacerlo, yo, es un poco de ambas. A mí me gusta formarme porque creo que nuestra herramienta de trabajo son las emociones y los sentimientos, y hay que entrenarlo. Igual que un atleta entrena el cuerpo, nosotros tenemos que entrenar las emociones. Y para mí la formación significa eso, entrenar eso, pero a la hora de trabajar me gusta mucho dejarme llevar por mi intuición. ¿Buena gente fue una serie lo suficientemente valorada? No. ¿Por qué? Porque se trató muy mal. Sí, fue una serie hecha con mucho cariño, con muchísimo cariño, que la cadena cambió de fecha como 150 veces. Tuvimos 19 capítulos y estuvimos en los 7 días de la semana. Creo que se trató muy mal esa serie, porque se cambió de día sin tener un público fiel, entonces la gente nunca supo dónde estaba esa serie, qué día, si se había terminado o no. Y yo creo que era una serie que estaba muy bien hecha, que tenía mucho corazón, y fue una pena, la verdad, que no la trataran bien. Si tuviéramos la oportunidad de darte una caja de música vacía para llenarlo de tu esencia, de un objeto, de un olor, de una melodía, de un texto, de una foto, ya hemos hecho antes una, ¿de qué llenaríamos la esencia de la caja de música de Andrea Ros para que al abrirla el lunes o cuando vayáis a estrenar la llamada sepamos que Andrea Ros visitó la caja de música? Pues música. Hay canciones muy importantes en mi vida que son como mi banda sonora, que siempre escucho. Son canciones que me recuerdan a muchas cosas, que me llevan a muchos lugares y que siempre son las mismas. Qué bien, porque la penúltima pregunta, al hilo de eso, ¿qué canción elegirías para poner de banda sonora a tu caja de música? Mi banda sonora de la vida es With or Without You, de U2. Maravillosa elección. Pues qué pena, pregunta número 40. Es la misma que 40 preguntas. Es la misma que te hicimos al principio. Has hecho muchísimas entrevistas. Hoy una más. Has contestado muchas preguntas, hoy tantas como 40. Pero Andrea, nos hemos olvidado algo que preguntarte, aparte de lo que vendrá post llamada, que ese será el cierre de la entrevista, de lo que viene después de la llamada. Pero nos hemos olvidado algo de preguntarte que te gustaría que te preguntáramos hoy. Como epílogo hemos diseñado el perfil que se merece Andrea Ros. Creo que no, creo que me ha encantado esta entrevista, creo que ha sido maravillosa, no creo que haya nada que... No, creo que no. Andrea, sabemos que viene la llamada, sabemos que viene Al final todos mueren, pero después de eso, ¿sigue habiendo vida? Sí, hay mucha vida. Se estrena en octubre, ahora, en el Festival de Sitges, Pixel Theory, que es una película rodada más o menos también como Al final todos mueren, en lugar de 4 directores son 10. Casi nada. Casi nada, entonces son 10 historias. Yo estoy en la primera de ellas, que dirige Pablo Vara, que es otro de los directores de Al final todos mueren. Cuando termine la llamada y termine Planeta Gómez Kaminsky, me voy a Barcelona, al Teatre Lliure,
a hacer El enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, dirigido por Miguel del Arco, que esto ya sí que ha sido el sueño de mi vida. Yo ya no puedo pedir más. Y después de eso nos han reprogramado La Ola, que era una función que estuve haciendo el año pasado en Barcelona, en el Teatre Lliure también, sobre la historia de la película de La Ola, una peli alemana, pues la historia la real conozco. de eso. Y nos han reprogramado después del súper exitazo que hubo, nos han reprogramado. Pues ya no sé si al Teatro Lliure, pero al Nacional los tienen que llevar, seguro. Por favor. Tú tienes que pisar el Nacional, seguro. Andrea, simplemente decirte que ha sido un placer Mío. enorme. Hemos tardado, pero lo bueno se hace esperar. Y tú has sido de lo bueno lo mejor. Simplemente decirte que no sea la primera, que sea la primera de muchas cajas de música, porque eso significará que seguirás teniendo la oportunidad de mostrar, primero, tu humildad, segundo, tu generosidad personal y profesional, y por último, algo que está de sobra contrastado, que es tu talento. Simplemente que no olvides que esa niña de 6 años sigue estando ahí, hoy la hemos visto, que sigas soñando historias, viviendo historias, que sigas jugando a crear otros mundos hechos de sueños e ilusiones a tu medida, porque los que están debajo, en la platea, en el cine o en el sofá de su casa, escaparán de este mundo ahora complicado, pero que gracias a vosotros, a los que nos lleváis otras vidas y otras historias, nos permitís escaparnos al menos 45, 60, 90 minutos. Así que gracias por la profesión que amáis y que respetáis, gracias por tu talento y tu trabajo, y gracias por una maravillosa caja de música. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer.